con la primera clase, lo que corresponde a este módulo. En el día de hoy vamos a ver cómo ya han visto el cronograma que tenemos listo para el cursado de cardiología. Vamos a ver primero brevemente cómo determinar la salud de una persona, el estado de salud, una persona normal, y luego vamos a comenzar con prevención cardiovascular, donde vamos a ver los factores de riesgo, los factores de riesgo y cómo determinarlo. La verdad que la clase de hoy es una clase un poco larga. De todas maneras, vamos a tratar de hacer una parte, vamos a tratar de resumirlo. A total, ustedes esto lo van a tener grabado y subido en el campus, así que lo van a poder ver las veces que quieran. Eh, Comenzamos directamente con la clase. Les comparto mi pantalla y comenzamos con esto. Muy bien, ya están comenzando a ver lo que es la clase de hoy. El día de hoy llamamos clase de prevención. En, Concretamente vamos a ver estas dos partes que les conté. Y vamos a hablar primero del control de lo que es el control del adulto sano. Que una de las primeras cosas que nosotros vemos y vamos a ver muchas veces cómo hacer el control de una persona cuando nos llega a nuestro consultorio por primera vez o cuando lo estamos viendo por primera vez. Cuando estamos viendo una persona que no tiene ninguna enfermedad, pero queremos saber cómo es su estado de salud, bueno, eso es el control del adulto sano. Entonces, una consulta que dice programada en pacientes sin que haya alguna patología, alguna queja. Un paciente que viene a control muchas veces la gente que hace actividad física, la gente que tiene que hacerse, por ejemplo, algún carnet de salud, tiene que hacer, por ejemplo, carnet de conducir. Muchas veces tenemos este tipo de pacientes donde vamos a ver el control del adulto sano. Hay que hacer una muy buena historia clínica, un examen físico. Hay que hacer estudios que son selectivos, no vamos a perder todo, hay que hacer algunos estudios complementarios que van a ir orientados hacia algo en particular. Hay que dar consejería, hay que decirle al paciente que se vacune. Y acá tiene un rol importante el médico clínico, el médico de familia, como una puerta de entrada al sistema de salud, que tiene que mostrar a los pacientes que lo que estamos haciendo es algo en su beneficio. ¿Por qué vamos a controlar a un paciente sano? ¿Por qué le vamos a hacer estudios a alguien que no tiene nada? Algún paciente que no tiene ningún factor de riesgo, que no tiene nada. Porque existe una alta carga de enfermedad crónica prevenible, como la hipertensión, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, desde la adultez joven. Entonces podemos detectar pacientes que van a tener alguna predisposición a tener riesgo. Entonces está bueno captarlos desde el inicio. En este caso hacemos una baja utilización de controles preventivos y escasa consejería en jóvenes adultos. Esto es lo que nos está pasando actualmente. No, la gente joven normalmente no se hace controles porque sí. Los objetivos es reducir el riesgo futuro, detectar factores de riesgo modificables y mantener contacto longitudinal con el sistema de salud. Así que un paciente que desde joven ya tiene alguna prevención y ya conoce cómo es su estado de salud. ¿A quién y cada cuánto? La población indiana, la población objetivo nuestro son adultos asintomáticos que no tengan una enfermedad aguda predominante. Por ejemplo, un paciente que tenga una diabetes desde joven no es ya no es un objetivo, porque ya está en el sistema de salud, ya sabemos que lo que tiene, o pacientes que tienen alguna enfermedad desde el inicio, desde jóvenes, no son los pacientes que queremos buscar, sino que buscamos pacientes sanos, estratificados por edad y sexo. Entre los 16 y 39 años, habría que hacer un control clínico cada 2 o 3 años si el paciente tiene bajo riesgo. Y si el paciente tiene algún riesgo, sería bueno hacerse un control anual para ver cómo están avanzando esos factores de riesgo y si están avanzando o si están apareciendo o no. A los pacientes mayores de 40 años o
Si tenemos un alto riesgo, como habíamos visto anteriormente, hay que hacer controles por lo menos anuales. Y esto hay que individualizarlo según los antecedentes del paciente. De nada me sirve hacer controles anuales a un paciente que tiene una patología o un factor de riesgo que está controlado o aquellos que no se controlan correctamente. ¿Cómo sería la estructura de la consulta? Hay que hacer una historia clínica dirigida, hay que empezar a buscar factores, hay que hacer examen físico completo, énfasis cardiovascular y metabólico, que es lo más predominante. Hay que hacer una selección de estudios según el riesgo y hay que hacer una consejería con actualizaciones de vacuna, más que nada. Entonces, al paciente tenemos que decirle que se vacunen para prevenir enfermedades. ¿Cómo es la historia clínica del adulto sano? Hay que ver los antecedentes personales y familiares. Hay que buscar enfermedades precoces. Hay que ver cuáles son sus hábitos alimenticios, actividad física, consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias que pueden ser un factor de riesgo. Y hay que ver la salud sexual y reproductiva, la salud mental, el contexto social. Hay que fijarse siempre de que, no, de que las personas son un entorno completo. No es solamente una parte, no es que solamente tienen un contexto que es físico, sino que también social y también psicológico. Tenemos que ver todo eso en su contexto. En el examen físico tenemos que ver talla, peso, el índice de masa corporal, para el perímetro abdominal, tenemos que ver cómo está su estado de salud. Hay que ver cómo son los signos vitales, por supuesto la presión arterial. Tenemos que ver cómo están los pulsos. Tenemos que ver cómo es su frecuencia cardíaca, respiratoria, temperatura. Tenemos que ver parámetros más bien básicos. Y también tenemos que hacer una exploración por sistema, con énfasis en aparato cardiovascular, respiratorio, abdomen, tiroides y piel, donde son las enfermedades más prevalentes. En cuanto a laboratorio y estudios básicos, no hay una batería estándar, o sea, no podemos decir hay que hacer esto estándar a todo el mundo. Se indican según edad, sexo y riesgo. No podemos eh, pedir, por ejemplo, eh, si vemos un paciente que es normal, no nos sirve de nada pedir testosterona, estradiol. No nos sirve de nada pedir ese tipo de estudios. Si son pacientes, uno de pacientes sanos, sin ninguna patología, pedir un proteinograma electroforético tampoco tendría mucho sentido. Hay que pedir exámenes de acuerdo a cómo vemos a nuestro paciente. En los adultos jóvenes sin factores de riesgo, glucemia en ayuna, perfil lipídico, esas son las cosas que deberíamos tener en cuenta que podemos pedir. Y otros estudios, el hemograma, hepatograma, la orina completa, un electrocardiograma, solo si hay indicación clínica o si hay algún factor de riesgo, no es algo fundamental para pedir. En cuanto al screening según sexo y edad, el cáncer de cervicuterino es una cosa que hay que prevenir, por eso se pide PAP normalmente de los 21 años. Intervención según guías, porque existen las guías donde hay ciertos lugares donde es más prevalente que en otros, por eso usamos guías locales. En el cáncer de mama hacemos una mamografía de los 40 años. En el cáncer colorectal, una colonoscopia a partir de los 50 años es algo que se pide habitualmente como para buscar alguna patología en colon. Consejería y vacuna. En la consejería breve sobre el tabaquismo, decirle al paciente los riesgos de fumar, de beber bebidas alcohólicas, los riesgos de hacer una dieta que es una dieta heterogénica, revisar y actualizar esquemas de vacunación de los adultos, hay que ver si tienen sus esquemas completos, las vacunas antigripales, antihepatitis, contra el dengue actualmente, contra el COVID, entregar recomendaciones por escrito y acordar metas concretas con el paciente. Por ejemplo, decirle que baje de peso, que haga actividad física. Son cosas que podemos hacer para prevenir enfermedades en futuro. Tenemos que hacer mensajes, algunos mensajes que son clave para darle al médico. Y hay que hacer el control del adulto sano, se basa en una historia clínica, el examen físico y la consejería. Y los estudios no son para todos iguales, son selectivos de acuerdo a lo que nosotros veamos del paciente. Hay que individualizar frecuencia y contenido de los controles según edad, sexo y riesgo.
no podemos hacerle controles periódicos a gente que es sana constantemente, e integrar siempre la dimensión psicosocial y los estilos de vida, especialmente en los adultos jóvenes. Uno tiene que, desde a la gente joven hay que irla mostrando cuáles son los hábitos los hábitos higiénicos y estéticos que son más saludables para cada uno de ellos. Finalmente vamos a ver los objetivos de lo que es la prevención cardiovascular. Ahora entramos a ver prevención cardiovascular como, como parte de cardiología ya pura. Y esta parte, si bien comprende lo del adulto sano, esta parte es una de las cosas más importantes en los cardiólogos, porque casi todo lo que hacemos se basa en prevención cardiovascular y lo que tenemos que determinar nosotros varias cosas en los pacientes. Vamos a ver cuál es el concepto de riesgo cardiovascular, con reconocer los factores, aprender a determinar estos factores, reconocer cuáles son los fármacos que utilizamos y conocer las metas de tratamiento. Esto nos va a importar como objetivo de la clase de hoy también. En cuanto al concepto, vamos a presentarle un pequeño caso clínico, a ver qué es lo que piensan. Juan tiene 57 años, es fumador de un paquete diario desde hace 20 años, fuma 20 cigarrillos por día, tiene un colesterol total de 270 miligramos por decilitro, un HDL colesterol de 57, una presión arterial de 165/97 y cifras de glucemia normales. ¿Cuál sería el riesgo de padecer un evento coronario? Esto es lo que vamos a determinar el día de hoy. Ustedes van a poder ver un paciente cualquiera y van a poder determinar cuál es su riesgo. Para eso es la clase del día de hoy. ¿Qué es un riesgo? El riesgo, un factor de riesgo son características que sean biológicas o hábitos de vida que aumentan la posibilidad de que yo tenga alguna enfermedad cardiovascular, comparado con aquellas personas que no tienen ese factor, sea una característica biológica o un estilo de vida que me aumente una probabilidad. Eso tenemos que tenerlo en cuenta porque los factores de riesgo, existen muchos factores de riesgo, van a depender de la patología que esté buscando, pero esta vez hablamos de riesgo cardiovascular. En la Argentina, la enfermedad cardiovascular es la principal causa de mortalidad. 213 defunciones cada 100.000 habitantes. Lo que eso no, ¿por qué es importante los factores de riesgo? Porque estos pueden ser prevenidos. Yo puedo evitar 213 defunciones en pacientes por riesgo cardiovascular. Fíjense la cantidad de personas que yo puedo salvar de que mueran si yo prevengo estos factores de riesgo. Muchas de las cosas que vamos a hablar hoy las tomamos de la encuesta nacional de factores de riesgo. Es un censo que se hace cada tantos años para determinar cuáles son los riesgos que tiene la población en la Argentina. Y esta vamos a utilizar la cuarta encuesta nacional de factores de riesgo, que es de octubre de 2019, que se terminó de publicar en el 2020. La quinta encuesta nacional de factores de riesgo está planificada desde diciembre del año pasado, del 2025. Todavía no tenemos ningún dato sobre eso, así que por ahora vamos a usar la cuarta encuesta nacional de factores de riesgo. En esta encuesta nacional se han determinado cuáles son los riesgos más importantes que tiene la gente. Y fíjense, el factor más importante como riesgo en la encuesta nacional es el sedentarismo. 61,6% de la gente no hace actividad física suficiente. El otro factor de riesgo importante, el tabaquismo, 22,2% de las personas fuma, el 13,3% de las personas usan bebidas alcohólicas habitualmente de forma que no es sana. Tenemos los pacientes diabéticos, 12,7%, pacientes que no comen suficiente alimentos como frutas o verduras, un 6%. En cuanto a lo que es presión arterial, el 34% de las personas es hipertensa, el 29% tiene un colesterol elevado. Otros factores de riesgo es la seguridad vial. Fíjense, pacientes que
que no respeta normas de tránsito y también la tiene como uno de los factores de riesgo. Y fíjense que las prácticas preventivas habría que hacerlo a un gran número de personas, donde tendríamos que intervenir casi un 66% de las personas para poder disminuir factores de riesgo. Es una cantidad enorme de gente que podemos intervenir para disminuir su riesgo. ¿Cómo vamos a reconocer factores de riesgo? Bueno, los factores de riesgo los dividimos en diferentes grupos y así vamos a poder dividirlos en mayores, equivalentes, estilo de vida o factores emergentes. Los factores de riesgo mayores o independientes los vamos a poder dividir a su vez en no modificables y modificables. Algo súper importante. No modificables, la edad y el sexo, no podemos hacer nada por cambiar eso. Entonces, los pacientes mayores de 45 años en los hombres y 55 años en las mujeres ya es de por sí riesgo. Antecedentes de coronariopatía en menores de 60 años en familiares de primer grado. Dice ahí, primer grado quiere decir que son los padres, ¿sí? Que son los padres o son los hermanos, son los familiares de primer grado. Si yo tengo antecedentes cardiovasculares en familiares de primer grado, eso también es un factor de riesgo y eso ya no lo puedo modificar. Y los factores que son modificables, el tabaquismo, la hipertensión arterial con valores de más de 140-90, el colesterol HDL menor de 40 en varones y menos de 50 en mujeres, es un factor de riesgo. ¿Cuáles son los factores equivalentes? ¿Qué quiere decir equivalente? Es cuando el riesgo es igual al de la coronariopatía establecida. Quiere decir que si yo tengo estos riesgos, es igual como si hubiese tenido un infarto. Es igual como si tuviera una arteria obstruida. Entonces la probabilidad de muerte a 10 años de estos pacientes es mayor a un 20%. O sea, uno de cada 5 pacientes que tengan un equivalente van a fallecer en los próximos 10 años. Es muchísimo. Los equivalentes de riesgo, tenemos otras formas de aterosclerosis, por ejemplo, un paciente con un ACV, un accidente cerebrovascular, un accidente isquémico transitorio, que tenga una enfermedad arterial periférica, un aneurisma de aorta, una obstrucción carotidia que sea mayor a un 50% y que sea sintomática, que tenga diabetes y que tenga múltiples factores de riesgo. Esos son equivalentes de riesgo. Como han visto, uno de cada 5 pacientes que tengan esto y no estén controlados van a fallecer en los próximos 10 años. Fíjense qué pasa con los pacientes diabéticos, donde podemos ver claramente que los pacientes diabéticos, la mortalidad, cuando tienen factores de riesgo y se les va, a los que se les suma la diabetes, aumenta mucho y aumenta mucho más del doble, a veces casi hasta el triple. Donde si yo tengo diabetes por sí sola, la diabetes es un factor de riesgo muy, pero muy importante. Entonces, es un grupo de pacientes en los cuales los consideramos como pacientes con equivalente de riesgo coronario. El síndrome metabólico también es una suma de factores de riesgo que hace que uno tenga un equivalente de riesgo. Y acá vamos a hablar de algo eh, importante, porque la verdad que la definición de lo que es síndrome metabólico ha ido cambiando, se ha ido modificando. Sin embargo, esta es la del ATP3, que ya tiene algunos cuantos años, ya estamos en el ATP4. Eh, los ATP son eh, las guías de factores de riesgo americanas y los que nos han ido diciendo cómo definir a un paciente con síndrome metabólico. La del ATP3 lo define muy bien, entonces por eso en este caso a mí me gusta presentarles esta clasificación porque es la más clara. Las nuevas son las mismas, pero puestas de otra forma. ¿Cuáles son los equivalentes de riesgo? Yo tengo que tener para definir un síndrome metabólico 3 de 5 ítems. O sea, de estos 5 tengo que tener 3. Obesidad abdominal, que es el aumento del perímetro de la cadera. Tengo que tener hipertrigliceridemia mayor a 150 miligramos. Tengo que tener disminución del HDL. Tengo que tener aumento de la tensión arterial o glucemia en ayunas mayor a 110. Si yo tengo 3 de estos factores, estoy hablando de un paciente con síndrome metabólico.
Y el síndrome metabólico, como hemos visto, es un equivalente de riesgo. Entonces tenemos que tener en cuenta porque uno por ahí piensa, perdón, paciente, por ejemplo, que tiene un- el colesterol un poquito más alto, decimos, tiene la glucemia un poquito más alta, tiene la presión arterial al límite, pero decimos, bueno, un paciente que está bien. No, no es un paciente que está bien, es un paciente que tiene un síndrome metabólico y que tiene un equivalente de riesgo. Entonces tenemos que tener en cuenta esto como algo bien importante. Hay otros nuevos equivalentes de riesgo coronario que son la insuficiencia renal crónica porque produce una aterosclerosis bien importante. Y placas ateromatosas coronarias, la aparición de placas en las arterias coronarias que uno la puede detectar por tomografía y estas mismas por sí solas, la presencia de placas hace, placas quiere decir que tengo pequeñas obstrucciones en las arterias, en la luz de las arterias, me quiere decir que este paciente también tiene un riesgo importante. El estilo de vida. El estilo de vida me habla más sobre el peso, sobre la actividad física y sobre la dieta. Cuando hablamos de peso y obesidad, fíjense que el 61,6% de la población argentina presenta exceso de peso. O sea, más de la mitad de la Argentina, de la población en Argentina tiene exceso de peso. Y ese peso está asociado a un mayor riesgo de padecer muchas enfermedades. Fíjense acá, que podemos hablar de hipertensión, dislipemia, apnea del sueño, sedentarismo, diabetes, enfermedad biliar, osteoartritis, incluso, incluso la obesidad se ha asociado con la presencia de cáncer también. ¿Cómo detectar sobrepeso y obesidad? Mediante el índice de masa corporal, que la verdad que es un estándar, hay estándares que son mejores, pero esto es algo muy sencillo de utilizar y la verdad que es una forma fácil de determinar qué pasa con el peso. Entonces vemos el peso sobre la talla al cuadrado y obtenemos un índice y el peso normal está entre 18,5 a 24,9, el sobrepeso de 25 a 29,9 y la obesidad más de 30. En los pacientes que tienen menos de 18,5 hablamos de bajo peso y en los pacientes que tienen menos de 17 hablamos ya podemos hablar de un paciente con desnutrición prácticamente o caquexia. La obesidad después de la obesidad también está obesidad mórbida después de 35, pero bueno, nos interesa más que nada que se acuerden de peso normal, sobrepeso y obesidad. Cambiar el estilo de vida implica cambiar la dieta, hay que reducir el peso y hay que incrementar la actividad física. Son las cosas que hay que hacer al cambiar de estilo de vida. Y hay algunos factores que los llamamos emergentes. Son factores nuevos, factores que han mostrado su asociación con el riesgo también, y que hay muchos, la verdad. Los, los más utilizados actualmente son la inflamación, y donde hablamos de la proteína C reactiva ultrasensible, que es la HSPCR, la lipoproteína LPA, que es un factor genético que hace que uno tenga tendencia a tener hipercolesterolemia. Esta se mide una sola vez en la vida. Una tendencia actual, usar lipoproteína A. La intolerancia a la glucosa en ayuna. La aterosclerosis subclínica, que es cuando yo puedo ver obstrucciones en las arterias sin síntomas. La contaminación ambiental. Hoy es considerado un factor de riesgo emergente. Se ha visto que la contaminación está implicado en aumento de hipertensión, arteriosclerosis. Y factores psicosociales. También se ha visto que en situaciones de estrés han, han mostrado que aumentan la incidencia de enfermedad cardiovascular. ¿Cuáles son las metas de tratamiento? Primero vamos a tratar la hiperglucemia. Tenemos que ver que esos pacientes diabéticos tengan una glucemia controlada. La diabetes explica el 15% de los eventos coronarios, 48% de las amputaciones que son no traumáticas y el 13% de las diálisis crónicas. Y es la primera causa de ceguera no traumática en adultos. Fíjense que la diabetes es un paciente que tiene muchos problemas. Por supuesto que el paciente no controlado o mal controlado. Entonces,
Fíjense que el paciente mal controlado de diabetes debe ser considerado como un paciente que tiene una enfermedad coronaria. Si yo tengo un paciente diabético que no se ha controlado, es como un paciente que tuviese un infarto. Sin embargo, está también el otro extremo. Un paciente diabético controlado se considera un paciente, hoy por hoy, un paciente sano, de un paciente que no tiene ningún riesgo. Un paciente diabético controlado es un paciente sin riesgo. La dislipemia hay que reducir los niveles de colesterol de acuerdo al riesgo cardiovascular del paciente. Y yo les mostré esta pequeña tabla que la vamos a ver muchas veces. Esta es una de las tablas más importantes que vamos a ver, donde la verdad que muchas de las cosas cardiológicas se basan en esto. Y en esto hay que tomarlo bien, bien en cuenta. Yo se las voy a hacer un poco más, acá como está bien resumido y fácil, yo les voy a contar que si un paciente tiene más de 130 miligramos de colesterol LDL, porque todas las metas se basan en el LDL, se debe iniciar tratamiento médico y dietético en todos los pacientes. Si yo veo un paciente que tiene un LDL de 150, tengo que iniciar tratamiento médico, tengo que este paciente hacerlo hacer dieta y actividad física. Si los pacientes tienen un LDL entre 100 y 129, son pacientes que no tienen riesgo, ¿sí? Son pacientes normales, porque es el valor normal del LDL. Entonces, estos pacientes no requieren tratamiento. Entonces, los pacientes que tienen entre 100 y 129 de LDL, no hacemos absolutamente nada. Siempre y cuando, bueno, no sea un paciente que ya venga en tratamiento, que tenga alguna enfermedad. En los pacientes que tienen alto riesgo, se inicia tratamiento y tenemos que llegar a un LDL menor a 100. O sea, si yo tengo un paciente que es hipertenso, que es diabético, fuma, necesito tener un LDL que se acerque al 100, que sea un poco menos. Entonces, en esos pacientes sí sí voy a pretender que tengan un LDL más bajo. Y cuando tengo un paciente que ha tenido un síndrome coronario agudo, que ha tenido una enfermedad cardiológica, ya que tiene un infarto, ha tenido una angina, ha tenido algún evento coronario, ese es un paciente de muy alto riesgo y yo quiero tener un LDL menor a 70. Fíjense que tenemos las tres escalas. Entonces, si tengo más de 130, es un paciente que tengo que bajarle su LDL de alguna manera. Entre 100 y 130, un paciente normal. Menos de, cuando tengo un paciente de riesgo, quiero tener menos de 100, quiero que se acerque al 100, y si tengo un paciente con enfermedad coronaria, ya tengo que ponerlo en 70, independientemente de lo que tenga. Sea un paciente con un infarto, con una angina estable, que yo sé que tiene obstrucción de la arteria del corazón, tengo que bajarlo a 70. Estas metas están puestas de esta manera, las venimos revisando hace un tiempo. Existe una nueva guía eh, que salió hace muy poquito tiempo, la guía americana que salió en la segunda semana del mes de marzo, que los valores son un poco más bajos, son un poco más bajos de lo que yo le estoy contando acá. Sin embargo, ya hubo una guía eh, en el año 2013 con esos valores tan bajos como la tiene la actual. Y y al poco tiempo, esa, esos valores tuvieron que volverse a subir a esta guía, porque comenzaron a haber problemas con los pacientes. Entonces, por ahora yo por eso me mantengo en esta guía, que es la guía que utilizamos actualmente, es bastante razonable, y habrá que ver qué está pasando con la nueva guía, que baja un poco los valores. Por ejemplo, en vez de 70 a un paciente, un paciente con alto riesgo lo pone en 50, al paciente normal lo ponen menos de 100. No tenemos que ver si esos valores, que ya lo hicieron algunas veces, esta es la tercera vez que lo van a hacer, los bajan tanto los valores, tenemos que ver si es factible mantener esos tipos de valores. Estas son las nuevas guías de prevención del año 2019 en la que nos dicen qué es lo que tenemos que hacer, y actividad física, dieta, donde se agrega la aspirina también como como parte de la prevención cardiovascular. La aspirina, que en los últimos años ha sido un poco controvertido su uso, incluso desaconsejado. La aspirina durante mucho tiempo ha mostrado
beneficiar a los pacientes con riesgo. Entonces, por ahora, hasta las guías del 2019 se la mantiene la aspirina. Hay que ver qué pasará con el futuro, pero en las guías todavía tenemos la aspirina como una de las cosas más importantes para usar. Es barato, es poca dosis. La verdad que es algo que actualmente se puede utilizar. ¿Cómo determinamos el riesgo de un paciente? Bueno, existe muchas formas de determinar riesgo y un concepto importante es que las personas pueden tener alto riesgo, tanto como por tener un solo factor muy severo o por tener varios de baja intensidad. Ya hemos visto hace rato lo que es el síndrome metabólico. Acá pueden ver algo similar cuando los pacientes tienen muchos factores de riesgo agregados, su riesgo se aumenta mucho, solamente por tenerlo el riesgo, no porque si yo sumo varios riesgos individuales y que son leves, entre ellos se potencian mucho, no se suman, se multiplican entre ellos. Para eso existen tablas de riesgo. Existen muchas tablas de riesgo y no es la idea de que ustedes conozcan todas las tablas ni que memoricen tablas porque son eso, tablas. Uno las tiene a mano y las puede consultar. Las tablas de riesgo vascular son métodos simplificados, entonces calculamos el riesgo basados en ecuaciones matemáticas procedentes de distintas cortes de poblaciones seguidas. Estas poblaciones nosotros las vimos durante mucho tiempo y podemos ver qué pasó si tienen esto o tienen aquello. Existen diferentes tablas, unas para determinar riesgo coronario global, quiere decir que es el riesgo de padecer angina, infarto, muerte, nada más, esas tres cosas. Un riesgo coronario restringido, que es solamente infarto, muerte coronaria, no hablamos de angina. O riesgo cardiovascular global, donde tenemos todas las patologías cardíacas posibles. Las tablas más utilizadas, hay muchas. Las tablas más utilizadas son las de Framingham. Framingham es un pueblo de Estados Unidos que tiene una característica de que ha sido un pueblo aislado durante mucho tiempo. No hubo intercambio con otros pueblos, no había migraciones, la población se mantuvo más o menos estable y eso permitió hacer un seguimiento de la gente durante mucho tiempo. La tabla de sociedades europeas es una de las tablas más utilizadas también donde se combinan muchos factores y son bastante precisas. Existe la tabla de riesgo de la Sociedad Británica, Nueva Zelanda, hay muchas, pero muchos factores, muchas tablas. Otra más destacable de estas son las tablas de riesgo del proyecto SCORE. El proyecto SCORE es una tabla europea también, diseñada específicamente para enfermedades, más que nada donde habría que hacer intervencionismo, ya sea una angioplastia, cirugía. Lo más importante para ustedes va a ser determinar el riesgo Framingham y de las sociedades europeas, y es lo que vamos a ver, y algo de score por ahora. De todas maneras, como les cuento, ustedes tienen que conocer esto, pero no lo tienen que saber de memoria. Ustedes van a ver en los prácticos de cardiología y ustedes siempre van a comenzar con un paciente viendo qué edad tiene, si es hipertenso, si es diabético, si tiene alguna enfermedad cardiovascular y de ahí van a partir porque lo primero que hace un cardiólogo cuando hace una historia clínica es determinar el riesgo. ¿Cuáles son las tablas de riesgo cardiovascular? Vamos a ver acá la de Framingham, que mide el riesgo coronario de padecer angina, infarto, muerte. Considera un alto riesgo a partir del 20% y utiliza como variables edad, sexo, colesterol, presión arterial sistólica, si fuma, y cada variable tiene una puntuación. La tabla es esta, así como ustedes la tienen, la van a ver, hay una tabla para varones o mujeres, y fíjense, cuando hablábamos al principio yo les mostraba un caso y decíamos, Juan, ¿qué pasa? Es un varón, 57 años, que fuma, ¿se acuerdan que fumaba un paquete de cigarrillos desde hace 20 años? Colesterol de 270, colesterol HDL de 57, presión 165/97 y glucemia que era normal. Entonces agarramos la tabla que habíamos visto recién y empezamos a ver, lo ponemos en la edad correspondiente,
lo podemos ver en los valores de presión, lo podemos ver cómo está el colesterol, y así en esa tabla sumamos todos los puntos que tenemos. Y fíjense que es un paciente que tiene en total 11 puntos. Y nos vamos a ver qué pasa con los 11 puntos. Los 11 puntos nos dan 31 y fíjense que el riesgo para un paciente de su edad normalmente debería ser 16 y sin embargo él tiene un riesgo mucho más alto, tiene un riesgo de 31, el doble que la aprobación normal y 4 veces más que la población de bajo riesgo. Población de bajo riesgo es población que tiene colesterol muy bajito, que está totalmente sin ninguna otra patología. La primera tabla es comparado con población general, donde suben todos los sanos con los enfermos, mientras que la segunda es la tabla comparada con gente que no tuviese nada de riesgo, o sea que pacientes que no tuvieran nada. Fíjense cómo su riesgo es altísimo. Si yo lo comparo con gente que no tiene nada, 4 veces más posibilidades de tener un infarto en los próximos 10 años. Es altísima la probabilidad que tiene de tener algo. Después tenemos la tabla de riesgo cardiovascular de las sociedades europeas. Esto lo van a poder ver después más tranquilo. No me interesa que lo sepan igual de memoria porque van a agarrar la tabla y van a empezar a ver cuáles son las características de los pacientes, van a ver si es varón o mujer, si fuma, no fuma, diabetes, no diabetes, cómo es la presión, cómo es el colesterol, y eso le va a determinar el riesgo. Después tenemos la tabla como yo les contaba, de riesgo del proyecto SCORE, que es una de las tablas más utilizadas también actualmente. Framingham Europea y SCORE son las tres tablas más utilizadas. Independientemente de la tabla que ustedes utilicen, bueno, obviamente tienen que ver al paciente siempre de la misma manera para determinar si este paciente mejoró o no. Esta, la tabla de SCORE, es muy parecida a la de las sociedades europeas, solo que agrega algunos parámetros más también. Fíjense, si qué pasa con un paciente. ¿Cuál es el riesgo de muerte cardiovascular? Vemos una mujer de 64 años que fuma, tiene una presión arterial de 175 y un colesterol de 290. Buscamos la tabla correspondiente, buscamos, vemos en el lugar de la tabla todo lo que corresponde y vemos que el riesgo de muerte cardiovascular es 8%, lo que es un riesgo alto. Entonces, acá tenemos la tablita de cómo es el score acá abajo donde nos dice cuál es el riesgo y buscamos 8% y obviamente es un riesgo ya alto, ¿sí? Las tablas no es algo que ustedes tengan que memorizar, pero sí tienen muchas aplicaciones en su celular que les van a poder decir cómo está el riesgo. Estas son las dos más utilizadas. Eh, el determinador de riesgo cardiovascular y tenemos acá el MedCalc, que es una aplicación, yo les recomendaría mucho que la tengan a mano, el Medcal. Es una aplicación donde van a encontrar este riesgo también para medir, pero en el Medcal van a encontrar muchísimas fórmulas, muchísimas cosas ya listas para utilizarla. Hay unas cosas, la verdad, que más importantes, yo las uso muchísimo para determinar riesgo, para medir cosas en la gente. La verdad que el Medcal tiene una gran utilidad, la verdad que una muy buena herramienta que yo les diría que la busquen y la instalen en su celular. ¿Cuáles son los fármacos a utilizar, los fármacos más importantes que uno puede utilizar desde el punto de vista cardiológico? Y una de las cosas más importantes es bajar el colesterol. Y el colesterol se baja utilizando estatinas. Las estatinas son drogas que actúan disminuyendo el colesterol, ¿sí? Actúan a nivel hepático. Principalmente existen muchísimas estatinas, pero muchísimas estatinas, y existen muchos estudios hechos, y existen hoy muchas otras drogas que no solamente son estatinas. Sin embargo, vamos a ver las cosas más importantes, las fundamentales de que conozcan en la actualidad, que es utilizar las estatinas, y acá tenemos un cuadro de la potencia de cada una de las medicaciones que utilizamos para disminuir el colesterol. Fíjense que tenemos la rosuvastatina,
la atorvastatina, la pravastatina, la simvastatina, una comparación en la potencia entre cada una de estas drogas. La más potente es la rosuvastatina, que baja mucho los niveles de colesterol. La menos potente, la simvastatina. La atorvastatina es una potencia también bastante, como le digo, también una potencia también bastante importante. Eh, Tenemos las dos principales utilizadas hoy son la atorvastatina y la rosuvastatina. Las estatinas tienen unos efectos colaterales que tenemos que tener en cuenta, que los podemos dividir en, en efectos colaterales mayores, que son la miopatía, porque como las estatinas tienen algún efecto sobre el músculo, hacen que se metabolicen mucho las grasas a nivel muscular, da un dolor muscular y aumenta las enzimas hepáticas porque lo hacen trabajar bastante al hígado, eh, metabolizando el colesterol. Tienen ciertas contraindicaciones que la podemos dividir en absoluta. Cuando hay enfermedad hepática, no podemos utilizarla, incluso tenemos que medir. Nosotros cuando utilizamos estatinas tenemos que hacer un control de la función hepática y esa función hepática irla estudiando de acuerdo a cómo va avanzando la enfermedad. El embarazo y la lactancia son algunos momentos en que no podemos utilizar para nada las estatinas. Y algunas contraindicaciones relativas, que es el uso con otras drogas. No solo porque las estatinas, al aumentar el metabolismo hepático, pueden potenciar otras drogas. Entonces hay que tener cuidado con el uso de estatinas cuando estamos tomando otras drogas, como por ejemplo una benzodiazepina, algunos antibióticos que se metabolizan a nivel hepático, tenemos que tener cuidado con eso. La otra droga importante a usar es el ezetimibe, que lo que hace el ezetimibe es inhibe la absorción de colesterol a nivel intestinal, más que nada. Si utilizar ezetimibe solo no ha mostrado ser una buena alternativa, utilizar estatinas solas sí. Una cosa que uno hace muchas veces cuando utiliza estatina, trata de subir la dosis a lo máximo posible. Pero cuando yo la asocio a ezetimibe, ya no necesito dosis tan alta. La eficacia utilizando a- alguna estatina a dosis más baja con ezetimibe tiene una eficacia similar a utilizar una estatina a dosis muy alta. Entonces, por eso existe el ezetimibe donde lo podemos combinar con las otras drogas. Fíjense acá donde tenemos un pequeño cuadro y nos está mostrando cómo si yo uso ezetimibe solo, la disminución de colesterol no es tan buena. Si uso ezetimibe más atorvastatina de 10 miligramos, tiene una disminución muy importante de colesterol. Y si utilizo ezetimibe atorvastatina a 80 miligramos, o sea, 8 veces más de lo que está abusando, la disminución de colesterol es similar, ¿sí? Es similar. Entonces, la potenciación de estas dos drogas es algo que es muy, es una de las cosas que uno más quiere hacer, tratar de usar drogas a dosis baja para evitar los efectos secundarios y además que pueda tener una alta eficacia. Entonces, por eso la asociación entre alguna estatina más ezetimibe. Las dosis utilizadas habitualmente en lo que es atorvastatina va desde los 10 miligramos hasta los 40 miligramos u 80, mientras que la rosuvastatina en general no se pasa va desde los 5 miligramos hasta los 20 miligramos, no se pasa normalmente de los 80 miligramos, ¿sí? Jamás, eso normalmente no se hace. ¿Cuáles son las nuevas perspectivas para utilizar me- eh, las nuevas perspectivas para utilizar drogas para este tipo de cosas? Tenemos el ácido bempedoico, que es una nueva molécula oral que puede ayudar a controlar los niveles de colesterol y actúa a nivel hepático y se activa por la enzima acil-CoA sintetasa. El ácido bempedoico se usa actualmente
solo que tiene un precio bastante mayor que las estatinas y por eso no es tan ampliamente utilizado. No tiene tantos efectos colaterales, así que es una de las cosas que sí se puede utilizar actualmente. Y luego tenemos los inhibidores de la PSCK9 y son fármacos que utilizan la vía de la PSK9, es una proteína como diana y polipemiante. Y estos inhibidores reducen la absorción de colesterol y pueden ser una opción terapéutica para pacientes con intolerancia a las estatinas. Entonces, esta alternativa se la utiliza actualmente. Hay muchos estudios en esto, hay cosas que sí ya se utilizan actualmente y hay muchos estudios mostrando su beneficio. Y luego tenemos los fibratos, ¿no? Tenemos el febrofibrato, que es indicado para la hipertrigliceridemia. Existen muchos fibratos, un montón. Eh, los más utilizados son el fenofibrato y el genfibrosil. La verdad que los otros prácticamente no se utilizan y uno busca eso cuando los triglicéridos son muy altos. El valor normal de triglicéridos es de 150 miligramos por decilitro, pero el aumento de los triglicéridos no es que aumente tanto el riesgo cardiovascular, pero sí pasan los triglicéridos aislados que cuando aumentan mucho y más de 300 miligramos por decilitro, comienzan a producir cálculos a nivel biliar. Y estos cálculos a nivel biliar son capaces de producir una pancreatitis. Y es por eso que nosotros utilizamos fibratos para disminuir los triglicéridos. No tanto por el riesgo cardiovascular en sí, sino para prevenir esto que les estoy contando, que es la aparición de una pancreatitis. Cuando utilizamos fibratos, lo podemos utilizar junto con las estatinas, no hay ningún problema. Siempre una forma de administrar tanto de fibratos como de estatinas es tomarlos de noche porque el metabolismo a ese momento es mucho mejor para la disminución de los lípidos que durante el día. Y ahora vamos a hablar, por último, antes de terminar, vamos a dejar unos minutitos para hablar de casos clínicos. Yo les voy a mostrar acá un QR donde vamos a poder ustedes interactuar. Yo les recomiendo que lo escaneen. Ahora ahí les va a abrir un formulario de Google donde vamos a poder votar y vamos a poder ver cuáles son los riesgos de los pacientes que vamos a ver ahora. Vamos a ver casos clínicos, vamos a determinar riesgos. Yo voy a esperar que ustedes puedan votar y de ahí, entre todos, vamos a decidir si lo que pusimos entre todos está bien o no. Vamos a ver el caso clínico número 1. Ahí está el QR también ahí para que lo puedan poner. Acá hablamos de un paciente, una mujer de 45 años que no tiene patología conocida. Pesa 70 kilos, mide 1,65 m, tiene una presión arterial de 127/78 milímetros de mercurio, tiene un colesterol LDL de 115 y un HDL de 52. Así que bueno, ahí los dejo votar para que me digan cómo está el riesgo. Bueno, yo estoy esperando a ver que voten, a ver qué es lo que piensan de eso. Por lo que veo, todavía nadie ha votado